Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad, nosotros estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, les haremos presentación del tema 10 de la Unidad Curricular Legislación Fiscal Venezolana, los impuestos en Venezuela. Específicamente nos vamos a centrar en la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. La cátedra, cuyo facilitador es el profesor José Eladio Flores, y quienes tenemos la oportunidad en este momento de hacerle esta presentación, nosotros los estudiantes, Catherine Barrios, Andrés Guedes, Gladys Arias y quien les habla, Daniel González. Hoy, 18 de abril de 2016. En primer lugar empezamos o iniciamos con haciendo algo de historia. Específicamente en el año 1994, tras la crisis bancaria, que fue un proceso de insolvencia masiva que afectó a casi un tercio de la banca privada comercial, produciendo un colapso en todo el sistema económico del país. El entonces presidente de la República, el doctor Rafael Caldera, dictó el decreto con rango y fuerza de ley mediante el cual se establece el impuesto sobre los débitos a cuentas mantenidas en instituciones financieras, publicada en Gaceta Oficial 35.451 del lunes 2 de mayo de 1994. Es así como surge aquí en Venezuela por primera vez el impuesto al débito bancario, cuya tasa para el momento fue de 0,75%, 3/4 de porcentaje o de por ciento, y el cual fue ampliado su base a los contribuyentes y tuvo una duración de un año. En adelante, fue específicamente en el año 99, tras la caída de los precios del petróleo y una interminable lista de compromisos nacionales e internacionales por atender, se retoma el impuesto al débito bancario en Gaceta Oficial número 36.693 del martes 4 de mayo de 1999. En esta oportunidad, la tasa en esta segunda aplicación fue de 0,50%, la mitad de 1%, y se recaudó durante un año nuevamente. Esta vez se reintegra a aquellas personas cuyos ingresos menores eran de 32 unidades tributarias y los débitos hasta el 0,16%. Según esta ley, el impuesto al débito bancario es la que agrava los débitos o retiros efectuados en cuentas corrientes de ahorro, depósitos, en custodias en cualquier clase de instrumento financiero realizado en bancos e instituciones financieras regidas por todos los instrumentos legales que rigen las instituciones financieras en Venezuela, la ley de Banco Central de Venezuela y las que están ustedes observando en esta presentación. En el año 2001, tras el paro petrolero, se dejaron de producir y comercializar aproximadamente 100.000 millones de dólares. Y para subsistir en esta situación se reinstaura la ley que establece el impuesto al débito bancario, específicamente en Gaceta Oficial 37.401 del lunes 2 de marzo de 2002. Se estableció una alícuota del 0,75%, estaban exentos los débitos o retiros acumulados hasta 32 unidades tributarias en cuentas bancarias unipersonales. Además, no estaban sujetos a este impuesto los cheques de gerencia para pagar el impuesto, y nuevamente tuvo una duración de un año. Esta ley ha sufrido diversas reformas y vamos a empezar a especificar cada una de ellas. En primer lugar, en la reforma parcial de 2002, ¿sí? En Gaceta Oficial Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.599. En este momento, tras esta reforma, se aprueba una alícuota de 1%. Hubo otra reforma parcial en el año 2003, publicada en Gaceta Oficial número 37.650, donde se extiende el periodo de un año previsto, como era de costumbre, hasta el 14 de marzo, o del 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2003. Y a partir del 1 de julio hasta el 31 de diciembre se redujo la alícuota a 0,75% de los depósitos. Desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo pasaría a ser del 0,50%, esto en el año 2004. Hubo después una primera reforma parcial del año 2004 con Gaceta Oficial número 37.896 del 11 de marzo de 2004, donde se extendió el periodo impositivo, culminando así el 31 de diciembre de 2004 con la alícuota de 0,50%. En el mismo 2004 una segunda reforma parcial del 16 de diciembre de 2004, donde se prorroga nuevamente el periodo de recaudación, siendo extendido hasta el 31 de diciembre de 2005 según Gaceta Oficial 37.088, manteniéndose la misma alícuota.
Otra reforma procede en el año 2005, se alargó la recaudación un año más tras Gaceta Oficial 38.326 hasta el 31 de diciembre de 2006, manteniendo el 0,50%. En esta oportunidad se declararon exentas aquellas personas que ganaban, tenían ingresos inferiores a 40 unidades tributarias. Se deroga este impuesto en el año 2006, específicamente el 8 de febrero. Se hace la derogación del impuesto tras la Gaceta Oficial 38.375. Hubo un intento de volver a retomar el impuesto en el año 2007 tras Gaceta Oficial el 38.797, pero se estableció una alícuota bastante alta. Por lo tanto, fue derogado antes de entrar en vigencia en otra Gaceta Oficial el 12 de junio de 2008. En la actualidad estamos viviendo una crisis económica, el Estado habla de guerra económica, quienes saben un poco de economía hablan de falta de producción, tras incentivos, el mismo problema de inseguridad del país, entre muchos factores que diversas ópticas se podrían retomar. Pero no hay duda de que cada vez que en Venezuela hay crisis económicas o problemas de liquidez para la nación, el Estado ha tomado el impuesto como una medida para de alguna forma recaudar ingresos. Debido a la actual crisis que vive el país, el Estado ha decidido nuevamente instaurar el impuesto al débito bancario a través del decreto 2169 con rango, valor y fuerza de ley de impuestos a grandes transacciones financieras. Se le cambia un poco el nombre, pero al fin termina siendo la misma cosa. Sigue siendo un impuesto que se paga en este momento para grandes transacciones financieras. En este caso fue publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6210 de fecha 30 de diciembre de 2015. ¿Pero qué es el impuesto a las grandes transacciones financieras? Este impuesto, ¿sí?, es un impuesto que grava, entre otros, los débitos a retiros efectuados en toda clase de depósito a la vista, fondos del mercado financiero o en cualquier otro instrumento financiero realizado en bancos e instituciones financieras por personas jurídicas, entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales. ¿Quiénes son los sujetos obligados o contribuyentes de este impuesto? El artículo 4, el legislador nos especifica que son las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica calificadas como sujetos pasivos especiales por los pagos que hagan con cargos a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. Pero vamos a especificar en primer lugar a qué se refieren sujetos pasivos especiales. Son aquellas personas, son aquellos sujetos que han sido expresamente calificados o notificados por el Servicio Nacional de Administración Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, entendidos a estos ingresos brutos anuales. Sencillamente son aquellas personas, o entre tantas cosas o las personas que califican son aquellos que tienen ingresos anuales superiores a las 30.000 unidades tributarias. También aplica a entidades económicas sin personalidad jurídica, o mejor, perdón, ¿qué es una entidad económica sin personalidad jurídica? Toda aquella forma de colaboración asociativa que no posee personalidad jurídica propia y que realiza actos de lícitos comercios como consorcios. Y las personas jurídicas vinculadas son las empresas que participan directa o indirectamente en dirección o control de capitales de otras empresas. Siguiendo adelante, nos podemos hacer una serie de preguntas. Entre estas, las personas naturales están sujetas a la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras. El artículo 4 del legislador nos dice que no. Las personas naturales están sujetas al pago del impuesto, o las personas naturales estarán sujetas al pago de este impuesto solo si realizan pagos por cuentas de sujetos pasivos especiales. Ya definimos anteriormente que son sujetos pasivos especiales. El cierre de una cuenta genera el pago del impuesto a las grandes transacciones financieras. El artículo 5 nos dice que sí, debido a que representa un débito en cuenta, solo podrá procederse al cierre de la cuenta previo al pago del impuesto respectivo. El saldo restante quedará a disposición del cliente. ¿Cuáles son las operaciones exentas del impuesto? El artículo 8 nos especifica o nos da una lista de cuáles son esas operaciones exentas al impuesto. En primer lugar, el endoso de cheques, valores y cualquier otro instrumento negociable. Débitos que generen títulos, valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela. Transferencias de fondos entre cuentas de un mismo titular. Débitos en cuentas corrientes de misiones diplomáticas o consulares y sus funcionarios extranjeros acreditados en Venezuela. Débitos en cuentas o emisión de cheques para pagos de tributos a nombre de la Tesorería Nacional.
Otra de las preguntas que no podemos hacer es ¿a qué transacciones financieras aplica el impuesto? El artículo 3 especifica a qué transacciones financieras aplica este impuesto. Pagos de cheques y retiros en cuenta, cheques recibidos en depósitos, pagos de impuestos con cargos en cuentas o cuyo destinatario sea diferente a la Tesorería Nacional, cobro de comisiones por servicios, emisiones de cheques de gerencia, pago de servicios con cargos en cuentas o cheque, transferencias, compras o ventas de títulos de valores que no estén avalados por el Estado o por el Banco Central de Venezuela. Nos podemos hacer también otra pregunta. ¿El pago total o parcial de préstamos por parte del cliente estará sujeta al impuesto? El artículo 3 nos dice que sí, dado que el débito que se cause en la cuenta del cliente con motivo del pago total o parcial constituye un hecho imponible. Por lo tanto, si es un hecho imponible, él debe cancelar el impuesto. Al momento de abonar la nómina, el impuesto se aplicará a cada una de las transacciones. Recordemos que el pago de nómina es una gran transacción financiera. El artículo 9 nos dice que cada vez que se realiza un débito de la cuenta del cliente por el concepto de pago de nómina, se causará el impuesto. En las cuentas bancarias para el pago de nómina de salarios, jubilaciones, pensiones y demás remuneraciones similares, los pagadores no podrán trasladar a los beneficiarios montos del impuesto que soporten al pagar dichas contraprestaciones. Otra pregunta que nos hacemos es, ¿los débitos por el pago de tributos nacionales, estatales y municipales están exentos del impuesto? El artículo 3 nos dice que este pago o el pago de este impuesto solo estará exento el pago de tributos cuyos beneficiarios sea el Tesoro Nacional. Es decir, solo aquellos donde sea el Tesoro Nacional el beneficiario está exento este impuesto. Razón por la cual el pago de impuestos estatales, municipales, sí están sujetos al impuesto. Otra pregunta, ¿las transacciones realizadas por las cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorros similares se encuentran exentas del pago de este impuesto? Pues sí, el CENIAT, a través del comunicado de fecha 10 de febrero de 2016, informó que estas transacciones se encuentran exentas del pago del impuesto de conformidad con la ley de cajas de ahorro y asociaciones de ahorros similares. ¿Cuál es la alícuota del impuesto? El artículo 13 nos dice que la alícuota de este impuesto es con la que inició el impuesto al débito bancario en el año 94 en el gobierno de Rafael Caldera y es de 3/4 de porcentaje, lo que es lo mismo 0,75% sobre el monto de cada débito o retiro efectuado en los instrumentos financieros. El Ejecutivo Nacional, mediante decreto, podrá reducir la alícuota aquí prevista o la podrá aumentar también. ¿Cuándo se debe declarar el impuesto declarar y pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras? El artículo 16 nos especifica que cada día el impuesto que recae en cuentas de bancos u otras instituciones financieras, conforme al calendario de pagos de las retenciones del impuesto al valor agregado, el impuesto que recae sobre la cancelación de deudas sin mediaciones de bancos u otras instituciones financieras. El impuesto a las grandes transacciones financieras es deducible del pago del impuesto sobre la renta. El artículo 18 nos aclara que este impuesto no podrá ser deducido del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son las sanciones aplicables? El artículo 22 nos dice que aquellas personas que incumplan con este impuesto sencillamente estarán de conformidad con lo dispuesto al Código Orgánico Tributario. La sanción está expuesta en el Código Orgánico Tributario. Esto ha sido todo en esta oportunidad para la Cátedra de Legislación Fiscal Venezolana, haciendo un pequeño recuento, una conclusión breve. En Venezuela se impone en este momento de crisis económica el impuesto porque es una de las medidas que ha tomado el Estado de conformidad con la crisis que estamos viviendo.